Mira, la idea de hoy es hablar un poquito sobre qué son las redes neuronales convolucionales. Tiene que haber un conocimiento previo a algo de qué son las redes convolucionales, las redes neuronales y un poco de machine learning, porque esto sería una cosa particular, pero vamos a ir realmente a sentar las bases para entender qué es esta tecnología y para qué se usa y cómo se puede utilizar. Es realmente los bloques fundamentales de esta tecnología. Para hacer eso vamos a presentar al principio un poco un framework que se llama PyTorch, que es uno de los dos frameworks más utilizados para Deep Learning. Está PyTorch y TensorFlow. TensorFlow es el más viejo y PyTorch lo trajo Meta hace, no me acuerdo cuántos años ya, pero eh, tuvo una gran adopción y personalmente es el framework que utilizo para desarrollar. Eh, entonces vamos a hacer una introducción a las cosas básicas de PyTorch como para entender. Vamos luego a presentar un problema que es el problema clásico del deep learning canónico para el aprendizaje, que es el de reconocimiento de dígitos escrito a mano. Eh, y para eso vamos a implementar una red neuronal chiquitita, vamos a entender qué problema nos trae estos, y después vamos a introducir los bloques convolucionales básicos y vamos a resolver el problema con una red convolucional. Toda esta presentación decidí, me parece más práctico, en vez de hacerla en una PPT, la voy a presentar directamente en una Jupyter Notebook, herramienta que recomiendo darle una mirada a todo aquel que quiera introducirse en el mundo del Machine Learning y también del análisis de datos, ¿por qué no? Es una herramienta muy, muy cómoda. Bueno, vamos a comenzar. PyTorch. PyTorch, como les dije, es un framework que se utiliza para Deep Learning, cuyo bloque fundamental son los tensores. Los tensores son arreglos n-dimensionales, que en una dimensión se llaman vectores, en dos dimensiones matrices, y luego se generaliza a tensores. Son muy parecidos a los NumPy Array para aquellos que conocen de Python NumPy, que es una librería numérica de Python, bastante optimizada para el cálculo, y tiene relación casi uno a uno. La característica fundamental que hace a los tensores distintos a los NumPy Array y que los hace más piolas para poder utilizar con Deep Learning es que pueden ser utilizados en GPU transparente, de forma transparente para nosotros, se pueden mover entre GPU y CPU para poder realizar cálculos ahí. Y luego que tienen asociados un engine que se llama AutoGrad, que lo vamos a ver, que te permite hacer diferenciación de manera automática, es decir, derivadas. Esto nos permite calcular el gradiente. Lo cual es clave para el problema de optimización en Deep Learning, de usar el método de ascenso por gradiente para optimizar para el proceso de aprendizaje, lo cual ya está incluido en el mismo tensor. Entonces vamos a hacer un repaso más o menos por arriba de lo que son los tensores y de AutoGrad, para luego tener como una base para poder implementar. Los tensores, como les dije, son una relación uno a uno con NumPy, así que es muy parecido en inicialización y todo, con lo cual vamos a ver diferentes formas de inicializarlo. Tenemos, por ejemplo, que podemos inicializar desde tuplas o de listas de Python. Podemos crear un tensor vacío, lo cual reserva un lugar de memoria y se utiliza, es más parecido al lenguaje de bajo nivel esto. No es que tengo como las listas de tamaño variable, o sea, el tensor una vez que se define el tamaño, ese es el tamaño que va a tener y el tipo. Eh, Se pueden crear tensores vacíos, se puede traer un tensor desde NumPy, como les decía, eh, tensores a partir de constante como todos unos, un tensor random, eh, con números randoms, un tensor a partir de otro tensor, es decir, yo tengo un tensor resultado de algo y quiero que se me haga un tensor con las mismas características de este tensor en cuanto a gradiente y dimensiones. Bueno, entonces le puedo hacer one likes y se genera un tensor de unos con las mismas características que esto es muy útil para luego. Bueno, y como les dije, una cosa que es interesante con NumPy es que los tensores comparten memoria. O sea, si yo tengo un tensor en NumPy y lo paso a Torch, from NumPy a PyTorch, es decir, tengo un array, un
tensor, el lugar de memoria va a ser compartido. Eso está bueno también porque por ahí hay muchas librerías y muchas cosas en las cuales usamos NumPy, como Matplotlib y cosas para graficar, o Pandas en el caso que queremos analizar datos, y se puede hacer un mapeo bastante barato, ya que compartir un lugar de memoria con los tensores en PyTorch. Bueno, este es el ejemplo, se puede cambiar esto para mostrar. Tengo el NumPy array y le puedo agregar ese cambia. Mira, a ver. Le puedo asignar la columna 1 al 0 y puedo cambiar, se cambia tanto en el NumPy array como en el tensor. Era simplemente para mostrar eso. Bueno, los tensores también, como les comenté antes, pueden tener atributos como el shape, que puedo saber la forma. Tienen un tipo, por default son float, pero uno puede asignar un tipo al momento de la creación. Y después viven en un device. Esto es interesante. En este caso no tengo un GPU habilitado, con lo cual vamos a hacer todo en CPU, por lo cual los modelitos que tengo son re chiquitos, pero demoran un montón en un CPU, así que los tengo acá ya preentrenados. Pero esto es lo que les quería mostrar. El tensor puede vivir en CPU, lo puedo mandar a un CUDA, a un GPU. Entonces todos los cálculos matemáticos, las operaciones que yo tengo acá que puedo hacer sobre un tensor, las puedo hacer tanto de manera transparente para nosotros en CPU como en GPU. Eso es sumamente interesante, porque el manejo de memoria entre CPU y GPU queda totalmente abstracto para nosotros, lo cual nos facilita un montón para resolver el problema de Deep Learning. Acá un poquito más de notación. Esto es para hacer una multiplicación de matrices, no un elemento-elemento, sino multiplicación de matrices entre dos tensores, la transpuesta del tensor B, lo cual tiene ya de manera embebida todo lo que son las operaciones matriciales, o sea, tensoriales, serían, pero matriciales en el caso de 2 dimensiones. Otra cosa que es muy útil para Deep Learning, ya que Deep Learning al fin y al cabo son un montón de multiplicaciones de matrices y no linealidades. Acá llega un módulo que para mí es sumamente poderoso, más allá del movimiento de los tensores, para PyTorch, especialmente para que sea bastante bueno para utilizar en Deep Learning. Cada vez que nosotros realizamos una operación sobre un tensor y le indicamos que queremos, esta bandera está acá, request graph, lo que nos dice es, mira, cada vez que vos hagas una operación sobre este tensor, guardame la operación. Entonces lo que va a hacer es, en este tensor, guardarme la operación con la cual llegó ese resultado. Si yo después a esto le aplico otra operación, al siguiente tensor, ahí. Ahí tenemos una pregunta, Sí, Renzo. Perdón que te interrumpa. sí. Gonzalo. ¿Se para desmutear? Sí, Gonzalo. No lo podemos escuchar. ¿Te podés desmutear, Gonzalo? No, yo no tengo preguntas. Si fui yo, disculpe. Estela. Ah, vimos que levantaste la manito, perdón. Ok, puedes seguir, Renzo. Ahí va. Bueno, a cada operación que yo voy anidando, lo que va haciendo es almacenarme esta operación adjunta al tensor. Si ustedes conocen el método de gradiente por descenso, lo que se utiliza al fin y al cabo es la regla de la cadena, es decir, para hacer la derivada de una función de costo, o sea, la función de costo de la salida de una red neuronal o de un algoritmo de aprendizaje o lo que estemos tratando de optimizar, lo que hacemos en la salida es la derivada parcial de esto con respecto a la entrada, ¿no? Para poder optimizar los pesos. Con lo cual, para hacer la regla de la cadena, yo necesito tener un track de todas las operaciones que fui haciendo, pero luego poder hacer las derivadas de manera inversa. Entonces, lo interesante de esto es que a mí me permite crear con cada operación que yo voy haciendo un grafo acíclico donde yo voy entendiendo qué operación hago y dónde está anexa, de dónde viene, qué operación hago.
Lo cual luego, cuando tengo de manera bastante cómoda un método llamado backwards, con lo cual automáticamente me permite hacer la derivada con respecto al nodo hoja de este grafo. Vamos a hacer un ejemplito de esto para entender. Entonces, aparte de esto, después en cada tensor me queda almacenado el gradiente, me queda precalculado. Este grafo se va calculando de manera dinámica, lo cual, esto era distinto a las primeras versiones de TensorFlow, que vos tenés que precompilar el grafo. Acá en PyTorch, el grafo se va haciendo de manera dinámica. Algunas veces, algunas salidas de tensores son las 6 hasta el momento de ejecución, o el largo de un loop, o lo que sea, lo cual esto está bueno porque nos permite en ese momento se cree el grafo. Bueno, esto es como les decía antes, si yo puedo decir esta operación, ejemplo, yo estoy corriendo un algoritmo de training y de repente quiero imprimir algún valor o quiero hacer alguna operación de movimiento, de valores para poder graficar o ver algo. Yo no quiero que esas operaciones se me guarden o me creen un nodo en el grafo, ¿no? De operaciones, pero no quiero calcular gradiente de eso. Entonces yo le puedo decir que ese tensor no requiere gradiente y automáticamente no lo va a incluir en el grafo. Vamos a hacer un ejemplito de esto, bastante sencillo, pero a ver si se entiende. Acá creamos un tensor entre estos valores, es simplemente un coseno, y le estamos diciendo que requiere gradiente, ¿no? Con lo cual, a partir de este coseno, todas las operaciones que yo vaya metiendo, me va a calcular la operación para luego, cuando yo haga el backward, calcularme todos los gradientes. O sea, acá tenemos este coseno. Para el detach es lo mismo, ¿no? Que el recurrent es para la operación en sí no tenerlo. A ver si tengo acá. Bueno. Acá está. Tenemos esto, tomamos el coseno. Lo que les conté antes también, podés require gradient true, es para decirle, o false, es para ver, a partir de esta operación, no calcular o calcular, decirle requiere gradiente, y a partir de esto, se los dije, cuando uno realiza algunas operaciones puede especificar, che, mira esto, sácamelo del cálculo de gradiente, entonces en este caso estoy ploteando algo y no quiero que me meta esta operación para un cálculo de gradiente. Entonces, para poder graficar esta área y el coseno, realizo la operación detach de cada tensor. Una que tengo acá, como les dije, la primera parte es el nodo hoja, que requiere gradiente, el segundo es el coseno, y acá ya me va guardando acá en gradient, me va guardando la operación que yo hice, que es parte de este grafo, todas estas operaciones, me las va guardando para luego, cuando yo calcule el gradiente, poder tener un tracking exactamente de cómo llegué a este tensor. Después de esto realizo exponencial, realizo multiplicaciones, y todo esto me lo va trackeando. Ese tensor de dónde llega y a qué operación. Una vez que tengo eso, lo que yo hago es, bueno, llego a un nodo final para poder tener un valor, porque tengo que calcular el gradiente a partir de un valor, realizo una suma, y ¿qué es esto? A partir de esto, miren, acá tengo el nodo este que hablamos recién, es una forma de ir viendo a partir de cada tensor, yo voy entrando. Entonces, yo puedo recorrer ese grafo que se fue calculando a medida que yo fui aplicando las operaciones y tener un track de cada operación que hice, cómo llegué a este objeto, a este tensor. Una vez que tengo eso, yo puedo calcular los gradientes de forma muy rápida. Simplemente utilizando el método backward, calcula todos los gradientes. Entonces yo después puedo ir directamente al tensor A, que es el tensor que generé, que le dije que requería gradiente, y ver el gradiente y plotearlo para ver. Y exactamente es la derivada de esta cadena, digamos, la salida de la cadena, que es un seno, derivada del coseno, pero a su vez también está ampliado, está la amplitud en 5, porque yo multipliqué por 5 por acá, y también está replicado. Es decir, esto de acá es la derivada de la salida out con respecto a la entrada A después de todas las operaciones. Lo que hizo esto fue automáticamente realizarme la regla de la cadena de todas las operaciones que fui realizando para calcular mi gradiente. Esto es básicamente lo que hace el método de gradient descent para poder optimizar redes neuronales. Cualquier tipo de red neuronal, hay variantes sobre estas redes neuronales, hay métodos más fancy, más complejos, que funcionan mucho mejor, pero todos en la base son
descenso por gradientes. Y esto lo tiene automáticamente intrínseco en las operaciones, lo cual nos facilita un montón la creación de redes neuronales. Tanto, como les dije antes, para resumir, poder utilizar GPU de manera directa, como que me vaya calculando los gradientes de manera dinámica y automáticamente me vaya traqueando esas operaciones. Ahora hay un par de modulitos acá en PyTorch que son muy útiles también para crear redes neuronales, como lo son, por ejemplo, el módulo de NN de Torch, que lo que nos va a hacer es traquear el estado de un módulo, en realidad de una red. Nos va a permitir tener las capas que tiene adentro, por lo cual todos los parámetros, y también nos permite entender si esto está en modalidad de entrenamiento o no, y nos permite tener un estado de este módulo. Entonces, todas las redes neuronales que nosotros creemos se van a crear de este modo, en PyTorch. Vamos a crear un modelo, vamos a heredar de nn.module, y a partir de ahí vamos a crear en el init el modelo en sí, y vamos a implementar un método forward. El forward es el método que se utiliza para hacer el forward feed de la red neuronal, es decir, es la pasada desde el inicio hasta el final de la red neuronal que tengo la salida. En el proceso de entrenamiento hacemos el forward, calculamos la pérdida y luego hacemos el backpropagation, utilizando la regla de la cadena, que es lo que vimos antes, para poder ir optimizando y de esa manera aprendiendo la red. O sea que implementamos el Torch Module, y en init definimos la estructura de la red, y en forward el método de pasada, digamos, de predicción de red, como pasando de la entrada hasta la salida de red. Otras dos abstracciones que nos da PyTorch son los datasets y data loaders, que son bastante útiles en realidad. Datasets lo que tiene que hacer es implementar una serie de métodos que son getItem, length e init, que nos permite saber el tamaño que tiene nuestro dataset y después de la manera que nosotros queremos devolver cada ejemplo de entrenamiento. Es decir, el ejemplo en sí, su label. Esto nos permite a nosotros implementar un dataset de la manera que nosotros queramos. Por ahí tenemos imágenes guardadas, por ejemplo, ¿no? En carpetas, o cada imagen tiene en su título el nombre o la clase. Por ejemplo, estamos detectando marcas de autos y tenemos diferentes fotos, y en el título de la imagen, en el nombre del archivo, ponemos la marca. Entonces, esto nos permite implementar nosotros de qué manera leemos, de qué manera se acoplamos los datos, y entonces los devolvemos ya listos para que puedan ser utilizados. Y el data loader nos permite a nosotros acceder a estos ejemplos. Nosotros cada vez que entrenamos una red, no la hacemos ejemplo a ejemplo, lo hacemos en mini batches. Los mini batches, digamos, son pequeños conjuntitos. No podemos entrenar en todos los datos a la vez porque no nos da la memoria, aunque sería lo ideal, y tampoco uno a uno porque el aprendizaje es muy lento y bastante aleatorio. Entonces, lo que hacemos es entrenar de batches, de conjuntos de datos. Lo que hace el data loader es automáticamente tomar del dataset datos, hacer un shuffle, que muchas veces lo necesitamos para no crear correlación entre los datos. O sea, una vez que terminamos una época de entrenamiento, una pasada por todos los datos de entrenamiento es una época. Una vez que pasamos hasta ahí, es necesario hacer un shuffle de los datos para que no vengan en el mismo orden, si no, es muy probable que empecemos a aprender a predecir los datos por el orden que están. Tenemos que romper esa correlación. Por eso muchas veces es shuffle. Y el data loader lo que nos hace es tomar estos datos, shufflearlos y después armar los mini batches y devolverlos ya en el formato. Para nosotros directamente un data loader, cuando empezamos a iterar, 0, 1, 2, lo usamos como un iterator, directamente ya nos va devolviendo los mini batches de ejemplos listos para entrenar. Entonces estas dos abstracciones nos permite, nos simplifica bastante el proceso de entrenamiento, y nos permite también modularizar, ¿no? Por separar la parte de entrenamiento de la parte de toma y procesamiento de datos. Al igual que también nos simplifica una cosita que es el uso de multiprocesamiento en Python, que también lo resuelve. Es otra cosa que tiene Python, que está buena también. Está armado de forma tal que uno pueda escribir código de manera mucho más ordenada, ¿no?
te brinda abstracciones que te permite ya tener un orden en el código, poder desacoplar la toma de datos del procesamiento, del entrenamiento, lo cual está bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar este dataset, el de MNIST. MNIST es un dataset de dígitos escritos a mano, es un dataset muy clásico de imágenes en escala de grises que se utiliza mucho para procesos de aprendizaje, etcétera, ya que es bastante simple de entender. Es un problema que hace unos años era muy difícil de conocer dígitos escritos a mano, era difícil llegar a resultados buenos y hoy en día es un problema canónico para el aprendizaje. Gracias, bueno, especialmente a esto, a las redes convolucionales. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a traer un dataset de validación. Tenemos 60.000 ejemplos para entrenamiento, son 60.000 imágenes de 28 por 28 en escala de grises que tienen dígitos de escrito a mano. Y tenemos 10.000 ejemplos para validar. El formato que vienen, acá están, viene el canal primero, el 1 porque es escala de grises, si esto fuera RGB tendría 3 canales. PyTorch tiene una notación de channel first, es decir, viene el canal y después high width. Hay veces que para graficar no va a pasar después, se necesita que el canal esté al final, pero bueno, le tenemos que hacer un reshaping ahí de las dimensiones. Acá no pasa eso, de hecho. Con el permute lo que yo le hago acá es decir, che, el canal tíramelo atrás porque lo toma diferente. Este es el dataset que vamos a utilizar. Son imágenes de 28 por 28 píxeles que tienen dígitos de escrito a mano. Es un dataset bastante conocido, lo pueden descargar de cualquier lado, se llama MNIST. Una vez que tenemos esto, acá están cargados los datasets. No me necesité crear un dataset custom, debido a que es un dataset bastante conocido, ya lo probé en la misma librería, entonces directamente traigo el dataset de los datasets que trae Python, que trae muchísimos, para aprender y para desarrollar inclusive baselines de algoritmos o de problemas que tengan. Está re bueno ya usar datasets conocidos. Ya te permite desarrollar algo de clasificación, de segmentación y un montón de tareas que se utilizan en redes neuronales convolucionales, por ejemplo, o de cualquier tipo, que ya Python te provee esos datasets. Si no, uno puede implementar el suyo, básicamente una clase, pero tenemos que implementar el getItem, el len, tenemos que implementar esos métodos que mencionamos anteriormente. Y el init. Con solamente implementar eso, nosotros podemos implementar nuestro propio dataset, tenemos datos nuestros, digamos. De todos modos, hay formas muy comunes, la gran mayoría de los datasets de imágenes vienen en un formato donde o vienen en carpeta las imágenes con los nombres, o vienen en el título los nombres, y eso ya te provee herramientas Python para poder directamente extraer esos datos. También te permite hacer un par de cositas más, las menciono acá, como por ejemplo transformaciones. Muchas veces los datos, cuando yo tengo datos, antes de entrenar un algoritmo, tengo que hacer, por ejemplo, en imágenes, lo que es image augmentation. Eso es porque yo tengo un montón de imágenes iguales y por ahí le hago ciertas preprocesamiento y las deformo un poco para época a época. Es decir, yo veo el dataset completo cuando entreno varias veces. Una época es una pasada por todo el dataset. Este dataset se parte en mini batches, que es la forma que yo voy entrenando. Cuando yo hago una segunda pasada, estaría bueno si puedo ver algo distinto a la imagen. Entonces muchas veces se las deforma, se las corta, se las mueve, se las ensancha las imágenes. Y hay un montón de técnicas. Esas son transformaciones. Como yo de acá, en el dataset, estoy devolviendo las imágenes, yo puedo implementar ahí que cada vez que me devuelve una imagen sufre una transformación, ¿no? Yo puedo decir ser aleatorias, puedo decidir cómo quiero que se devuelvan esas transformaciones. Entonces yo ahí, al crear esta abstracción de dataset, también estoy controlando de qué manera quiero que se devuelvan esas imágenes, que luego use el data loader para armar los mini batches y desafiarlas. Entonces, en este caso, lo que hago es las imágenes que vienen en un formato PIL, las convierto a tensores, porque voy a directamente, ya hago la conversión del tipo de dato para usar la red neuronal, y las normalizo. Esto le estoy restando la media, que es la media del dataset y la desviación estándar. La normalizo para tener media 0 y desviación estándar 1. Si quieren, después podemos
ver por qué eso, pero es una forma de aprender también más rápido y que luego cuando hago los cálculos no se me vayan los valores a valores inmanejables. Estamos acá. Bueno, los ejemplos de entrenamiento vienen en este formato, imágenes de 28 por 28 con un solo canal porque son en escala de grises. Y lo que hacemos acá luego es crear los data loader a partir de estos datasets, que le decimos, shafleame los datos. En este caso están por default, en realidad para validación no hace falta, y lo vamos a ver por qué, pero bueno, está puesto true. Y queremos que haya un batch size, es decir, el tamaño de batch de 64. Es decir, cada vez que yo hago un pase de entrenamiento, va a agarrar 64 de estas imágenes, va a pasarlas a todas, va a tratar de predecir las 64 imágenes. Va a calcular el error de esas 64 imágenes y va a actualizar los pesos de la red. Luego va a tomar otro batch de 64 imágenes, va a calcular, va a pasarlas por la red, va a calcular el error y luego va a actualizar los pesos usando backpropagation. Bueno, acá para mostrarles lo que hago, lo traigo como un iterator y traigo una imagen random de este batch, 8, otro 7. Nada, imágenes que traigo desde el data loader directamente para probar que está funcionando bien. Eso. Y acá vamos a implementar una fully connected, o sea, una red neuronal común y corriente en la que todos ven en las gráficas que son como un mega grafo de cosas totalmente conectadas. Vamos a implementar una red neuronal y vamos para resolver el problema este. Lo vamos a implementar en Python, como habíamos dicho. Vamos a implementarla heredando el módulo de NN Module. Es una red neuronal de 3 capas, donde tengo, te voy a explicar un poquito esto para que tengan una idea. Flatten lo que hace es, yo tengo una imagen de 1 por 28 por 28. Para entrar en una red neuronal yo necesito un tensor, necesito tener una sola dimensión, lo cual lo que hace esto es hacer las 28 columnas por 28 columnas, me las pone en una sola dimensión, una al lado de la otra. Y luego entra una capa que se llama sequential, que me ayuda a hacer que todo lo que esté acá adentro se ejecute de manera secuencial, y tengo una primera capa lineal, donde tengo una entrada, esto va a ser una matriz de 28 por 28 por 1024. Esta es la entrada, la imagen 28 por 28 por 1024, y esto te va a dar la matriz de pesos, tiene 1024 pesos. Pasa por una capa no lineal, una ReLU. Esto es de redes neuronales, por eso no lo estoy explicando mucho, viene de antes, pero básicamente es una no linealidad en cual todos los valores antes de 0 son 0, y a partir de 0 hasta 1, sin tener en 0 al infinito, empieza una linealidad para arriba. Es una función lineal que me hace todo positivo, que es muy utilizada en redes neuronales en general y funciona muy bien. Tengo otra capa más, de 1024 por 512, y después la capa de salida, que son 512 por 10. Esto es así porque se van conectando la entrada y salida con la entrada de las nuevas capas. Es parte de la arquitectura de las redes neuronales. Y luego tengo la función de forward, donde, una vez más, esto es lo que se va a utilizar, como les dije, para predecir o para hacer el forward de una red. Es decir, meto una entrada y quiero ver lo que pasa a la salida, y en la parte de init definir arquitectura, que es esto. Entonces acá en el forward lo que voy a tener es, entra algo, hacemos un flatten, que lo había definido acá, es la función flatten, y luego pásamelo por este sequential, y en la salida dámela. Entonces esto lo que hace es, a mí me entra una imagen de 28 por 28, me la pasa a una sola dimensión, la pasa por toda esta capa de la red y me devuelve la salida, que es un tensor, ¿no? Va a ser un tensor ¿de cuánto? De 10 dígitos, que van a ser 10 valores float en realidad. Y ahí el formato de ese valor va a depender de la función de costo que nosotros utilicemos, por supuesto. Acá vamos a implementar, es una función para poder utilizar, para poder realizar el proceso de aprendizaje de la red, donde vamos a tener, le pasamos un optimizador, que vamos a ver qué es, pero básicamente es el gradient descent, y computamos el backward, que computa todas las derivadas, como vimos anteriormente en PyTorch, computa todas las derivadas. Una vez que tengo las derivadas, le digo al optimizador, que va a ser, ahí voy a mostrar hasta acá abajo, es
Esto es Stochastic Gradient Descent, que es el algoritmo que les conté clásico, ¿no? de entrenamiento de redes neuronales. Y le voy a pasar 3 cosas al optimizador. Los parámetros de la red, que van a ser todo esto. Yo les dije, el módulo, una de las cosas que hace es mantenerte el estado de la red y mantener los parámetros de la red, que son los pesos de las capas de la red. Entonces, todos estos parámetros, que son los parámetros a aprender de la red, estas matrices 1024 por 512, 512 por 10, bueno, todas estas matrices, lo que hace acá, se los paso, le voy a decir, mira, optimizador, estos son los parámetros que me tenés que optimizar. Esto es un hiperparámetro que es el learning rate y momentum, que son dos cosas propias de Stochastic Gradient Descent, son 2 hiperparámetros del algoritmo. La velocidad de actualización y momentum, un filtro para hacerlo que vaya más liso, no rebote tanto. Y acá está la función de pérdida que yo voy a utilizar, que es la cross entropy loss. Es una función clásica de clasificación multiclase. Básicamente lo que va a hacer es tomar una softmax de la salida acá de por las dudas repaso, una salida softmax de la salida de acá de la red. Softmax lo que va a ser hacer que mis valores estén entre 0 y 1, y además que la suma de los 10 valores de 1. Entonces, que sea una distribución de probabilidad. Es decir, cada valor de estos de salida van a estar entre 0 y 1, lo normaliza, y además la suma de todos los valores va a estar entre 0 y 1, va a ser menor a 1. Cosa que puede tener una distribución de probabilidad. Luego toma el logaritmo de esa salida y aplica negative log likelihood, que es otra función de costo. La suma de todo eso se llama cross entropy. Pero básicamente lo que hace esto es castigarme mucho cuando tengo un error muy grande en la clase. Si yo predigo una cosa y eso no es, bueno, me castiga. Me pone un error cada vez más grande, yo quiero minimizar esta función de costo, y eso es el proceso de aprendizaje. Por lo cual, lo que yo hago después, esto es la función de costo, ¿no? Entonces, en base a ese valor, yo quiero decir, che, mira, estás muy pifiado, optimízame en la cadena todos los valores de los pesos en el sentido que minimice este costo, es decir, calculo los gradientes. Entonces, tengo la función de costo, que es la que les mostré, calculo los gradientes, y después le digo, bueno, one step, que es, con ese learning rate, actualizame todos los costos de la red neuronal para estar un poquito mejor. Luego vuelvo a cero los gradientes, porque si no me quedan acumulados con los valores anteriores, y si tuve un gradiente muy malo me va a quedar ese costo y quiero calcularlo de vuelta. Y realizo este proceso una y otra vez. Ese es el proceso de aprendizaje. Predigo este batch de 64 ejemplos de entrenamiento. Me fijo el error que tengo, por una función de error que yo elija, que es parte del modelado, ¿no? ¿Qué función de error creo o utilizo que se adapte mejor el modelo de aprendizaje o el problema de aprendizaje que yo tengo? Optimizo, calculo los gradientes a partir de esa función de error, y luego que tengo los gradientes, actualizo con el método de gradient descent todos los pesos de la red para que en la siguiente iteración del siguiente batch esté un poquito más cerca. Se actualiza teniendo en cuenta de minimizar esa función de costo. Básicamente, así aprenden todas las redes neuronales y todos los algoritmos de machine learning. Hay una cosita acá que vamos a ver, que es Model Train, y por ahora ignorémoslo, y Model Eval, pero otra cosa que nos da el NN Module de PyTorch, que es indicar si estoy evaluando o en proceso de entrenamiento. Esto es algo que se utiliza para algunas capas que no vamos a usar ahora, como Dropout o Batch Norm, que diferencia si uno está entrenando, se implementa, por ejemplo, y si uno está evaluando o está prediciendo en producción, no se implementa. Entonces está bueno que este módulo nos permite indicar en qué estadio estamos. Esta función de acá, es simplemente un helper para realizar el entrenamiento, y yo voy calculando el costo sobre el set de validación, no sobre el set de entrenamiento, que es lo que voy a imprimir ahora. El costo sobre el set de validación. Yo entreno sobre el set de entrenamiento y voy viendo cómo voy en un set de validación, que es un set separado de datos, para entender si tengo que ajustar algo o algo. Entonces, básicamente hace eso, va girando, haciendo
por epoch. Una epoch es una pasada sobre todos los datos. Voy a hacer 10 pasadas. Acá definir 10 epochs, 10 pasadas por todos los datos. Y en cada pasada voy actualizando la red cada bache de 64 ítems. Entro en el algoritmo utilizando esta función y voy viendo que va aprendiendo, va mejorando. Esto es un valor. Está perfecto. Tengo un algoritmo que entiende, aprendió a clasificar los dígitos, anda bastante bien, puedo tener hasta un 90 y pico % de accuracy en lo que estoy recibiendo. Ahora, ¿qué problemita tiene esto? Esto tiene un par de problemitas. Para ello vamos a repasar un par de cositas, a ver qué nos puede pasar. ¿Tiene alguna duda alguien hasta ahora? ¿Está bien? Bueno. Parece que venimos bien. Bien. Esto anduvo bien y demoró un buen rato en una CPU cuando usé una imagen de 28 por 28. Imagínense que imágenes de 28 por 28 hay, pero no podemos crear algoritmos que solamente funcionen con imágenes chiquitas. Tenemos imágenes de super resolución, imágenes gigantes donde queremos videos, donde queremos, realizar todas las tareas que podemos realizar con el poderío de las redes neuronales. ¿Qué pasa si tenemos una imagen de 1 mega? Una imagen de 10 megas. Imagínense que acá tenemos 700 y pico de parámetros. A ver. Miren, tenemos 28 por 28. Tenemos 784 parámetros de entrada por 512. Es decir, miren, en esta parte de acá, solo acá, de la red, en la primera capa, para una imagen de 28 por 28, una red muy chiquita, tenemos 400.000 parámetros más o menos. Más lo que hay acá, más lo que hay acá. 400.000 parámetros en la primera. Para una imagen de 28 por 28, imagínense si es una imagen de 10 megas. O sea, para dar un ejemplo así, tendríamos, en la primera capa, tendríamos esta cantidad de parámetros, solamente para la primera capa. No hay memoria que aguante ni toda estalla. Menos meterlo en un GPU eso. Es imposible. Con lo cual, este tipo de arquitectura nos limita un montón en cuanto a recursos. Y además de eso, no explota algunas características, por ejemplo, de imágenes o de algún tipo de problema, que son la cercanía entre los datos. En una imagen hay una relación entre los píxeles alrededor de un píxel, ¿no? Entonces estaría bueno poder agarrar también esos datos. Recordemos que en Deep Learning, contrario al Machine Learning convencional, el Machine Learning convencional, cuando nosotros vamos a hacer un problema, limpiamos los datos, los evaluamos, los analizamos, vemos que no hay correlación entre ellos. Y después de eso hacemos un proceso que se llama Feature Engineering, donde empezamos a crear features de entrada de manera inteligente para que luego el algoritmo pueda aprender mejor, ¿no? Tenemos combinaciones de features, hacemos features compuestas, cálculos y cosas para darle al algoritmo de qué comer, no cosas totalmente aleatorias que dificulten el proceso de aprendizaje, sino que en base a todo nuestro análisis previo entendemos cómo manejar algunas cosas, cómo cruzarlas, cómo dárselas de mejor manera al algoritmo para que aprenda. En Deep Learning, estas features las aprende la misma red. O sea, la red lo que tiene es una primera etapa donde aprende features. Eso es una locura, digamos. Y luego clasifica, pero uno puede meter los datos y desde ahí aprender las features. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre aleatoriamente totalmente esto. Para el problema este de dígitos, de detección de dígitos humanos, yo puedo tener que poner algún tipo de, bueno, vamos a ver, de detección de bordes antes. Entonces, de edges, tanto verticales como horizontales, yo con el algoritmo Machine Learning lo que voy a hacer es una primera etapa donde detecto esto y le puedo pasar eso, para que luego a partir de eso pueda clasificar. En un algoritmo de Deep Learning directamente le meto la imagen. Esa es la idea. Aprende las features que necesita para luego clasificar. Entonces podemos ver como la parte esta de redes convolucionales es una forma que va a aprender
features de las imágenes de manera óptima para este tipo de problemas. Hay un paper que es el de Seyler Fergus, donde lograron visualizar qué pasa en una red convolucional en diferentes capas dentro de la red. Y si lo vemos un poquito acá, en las primeras capas tiene detecciones, empieza a detectar patrones como gradientes de color, detección de bordes acá más horizontales, oblicuos por un lado, texturas. En la primera capa comienza a reconocer formas básicas. Luego se combinan estas capas y se utilizan como features para la siguiente etapa. Y en la siguiente etapa, con eso, utiliza combinación de estos en la imagen y empieza a detectar patrones más complejos ya, como otro tipo de textura, otros gradientes, formas circulares. Y a partir de eso combina y utiliza todo esto que aprendió nuevo para poder detectar cosas más complejas. Y ya empieza a detectar ruedas, patrones del tipo acá geométricos, no sé, dedos, forma de vaquita con puntitos, hay una vaquita, un tomate, personas. Y así empieza hasta que de repente tienen en capas más profundas ya detectado ojos, perros, y luego a partir de todo esto que fue aprendiendo, utilizando lo que aprendió, las features que aprendió en su etapa anterior, uno puede clasificar de manera óptima, porque ya la entrada no es una imagen random, sino ya pequeños componentes que tiene esta imagen, ¿no? Para hacer esto, en la primera etapa, lo que hace es utilizar algo que se utiliza en visión por computadoras hace un montón, que son los kernels, los filtros, por ejemplo, ¿no? Este es un filtro clásico para detección de bordes verticales. Este es un filtro clásico, o un kernel para detección de filtros horizontales. Y lo que se hace es utilizar un operador que se llama convolución, ¿no? Esto viene de otro lado, matemática, y se utiliza para visión por computadora un montón. Entonces, por ejemplo, estas son imágenes tomadas de un montón de lugares. Esto que está acá, esto creo que viene de Andrew Ng. Esto que está acá es una imagen random, donde tengo un gris, algo medio, y pasa a un color claro, y creo acá un detector de bordes verticales. Entonces yo acá tengo un edge, ¿no? Vertical, hay un cambio de coloración acá. Entonces lo que va a hacer al convolucionar con esto es tener esto de salida, que como vemos acá, hay una detección de un borde vertical. El borde es ancho porque, bueno, estamos convolucionando con una imagen muy chiquita, entonces hay poca resolución entonces queda como muy ancho el borde. Vamos a verlo esto, acá lo corrí en una imagen real, esto es una imagen que viene con SciPy, que se utiliza para pruebas también. Y acá lo que les corrí, acá ven acá, es un detector de bordes vertical, ¿no? Que es este que vimos acá. Hay diferentes, vamos a ver, hay diferentes formas de combinar esos valores depende que quiero, de claro a oscuro, de oscuro a claro. Pero como vemos acá, esta es la salida del gradiente una vez aplicada la convolución, y vemos que resalta o tener valores distintos en la imagen en muchos lugares de bordes verticales. Generalmente también donde pasa un oscuro, un claro. Un claro, un oscuro. En esas partes va a detectar mucho más, por ejemplo, acá detecta con menor valor, entonces por ahí hay otro filtro que detecta ese tipo de bordes, pero los que tienen acá bordes verticales con pasaje de claro a oscuro, como vemos, lo detecta bastante fuerte en toda la imagen. Lo mismo para un filtro horizontal. Pasa lo mismo acá es otro filtro, es el mismo tipo de filtro, con la misma característica, pero para bordes horizontales. Entonces, la operación convolución lo que hace es lo siguiente. Esto es un bloque básico para luego las redes convolucionales. Tomamos este filtro o kernel, que es el mismo que vimos anteriormente para detección de bordes verticales, y tenemos la imagen de entrada. Y lo que hacemos es ir pasándolo por sobre la imagen de entrada y calculamos la multiplicación y suma, digamos, element-wise, de ese sector de la imagen por el filtro. Y tenemos un filtro de salida, que es esto que está acá, ¿no? Eso es una cosa que viene del operador convolución de Computer Vision, digamos. Hay un montón de filtros, como los de Sobel, los Sharp, hay muchos filtros, hay libros de filtros donde los investigadores van
revisando diferentes características para diferentes características de imágenes, y hay millones para detección vertical, oblicuo, hay montones de kernels en Computer Vision que se utiliza. Y una pregunta que nos surge también, es, o sea que tenemos redes neuronales, ¿por qué no aprender los valores de estos filtros antes de tener investigadores de Computer Vision que estén para cada imagen, viendo qué combinaciones de filtros, y pensando uno qué filtros utilizar para el procesamiento? ¿Qué pasa si tenemos una red que aprenda solita los valores que necesitan estos filtros para detectar cómo? Y mira, yo en un entrenamiento te digo, quiero clasificar esto que está acá, la salida, quiero entender qué es esto la salida, esta es la red de entrada, y acá tenés todas operaciones convoluciones. Fíjate vos qué valores vas a meter esos filtros para poder tener las features que necesita para poder clasificarme a mí. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Los pesos de la red, como anteriormente eran los que estaban en esta capa lineales, ahora van a ser los pesos que están dentro de los filtros. Es decir, ahora lo que voy a tratar de hacer es aprender los pesos de la convolución, es decir, los pesos de los filtros de los kernels necesarios para detectar lo que yo necesite en una convolución. Ahora vamos a ampliar un poquito esto, El pero luego resultado, seguir. Renzo, perdón, el resultado, ¿cómo se lo calculas? Vos ya ¿Cómo? sabes, o sea, porque vos ahí le estás Sí. poniendo, no sé si sube un poquito. La matriz ¿Esto de acá? 4x4 sería el No, resultado. es un ejemplo cortito de lo que sería el resultado. A partir de eso entrenás. Es decir, esto es parte del proceso de entrenamiento. Esto tómalo, en este caso, para simplificar, como si fuera un label. Es decir, yo te metí una imagen rara y yo quiero ver si acá hay un perro o no un perro. En este caso es porque en una red neuronal vos vas a tener un resultado al final que va a decir perro o no perro. En este caso es como si fuera una capa intermedia de acá, mira. Yo le paso el resultado de algo ya identificado para que me tire la Claro, matriz media. Listo. sí, lo que pasa es que porque esto es re interesante. Justamente lo que yo estoy haciendo cuando tengo capas, y por eso lo de la regla de la cadena y todo, es que esto tiene la magia que se va dividiendo en un montón de etapas. Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer al final es pasarle perro o no perro, en este caso, o humano, o lo que necesito. Esto de una competencia de 1000 clases, pero puedo decirle, es un perro, es un humano, y en base a eso va propagando hasta el principio, que es una imagen random. Lo que está en este caso es la salida perdón, con respecto a estas, por ejemplo, o todas estas salidas con respecto a esta, porque esta va a aprender features que le sirven a esta, y esta va a aprender features que le sirven a esta, cada vez más complejas. Por eso cuando yo hago el proceso de backprop, lo que va a ir haciendo es actualizando todos los pesos de la red para atrás, basado en el error que tuve del principio al final. Entonces va a ir actualizando todas las capas intermedias de peso de esta con respecto a esta con respecto a esta con respecto a esa, que es cuando guardó la operación que hizo para pasar de una capa a otra en el tensor. Va actualizando todos esos pesos para que aprendan mejor esos patrones. Entonces, en este caso de acá, ¿dónde estoy? En este caso de acá, esto sería una capa intermedia, no a la final, porque el final es una etiqueta, ¿no? Pero sería una red y la Una capa que capa sigue. ya resuelta sería. Sí, en una etapa tiene estos valores. No sé si los valores óptimos, pero en un momento del entrenamiento tiene estos valores. Y va a ir aprendiendo y modificando los valores de todas las capas para que esta combinación termine entendiendo los patrones que necesita para poder clasificar, segmentar lo que esté haciendo el algoritmo. Pero una capa intermedia. En tiempo T. En el caso de tener RGB, por ejemplo, lo que yo voy a tener, porque todo lo que estamos viendo ahora es a escala de grises. Yo voy a tener 3 canales, uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. Lo que yo voy a tener es un filtro para cada canal, del mismo tamaño. Voy a tener tantos filtros como canales tenga. Y lo que voy a hacer al final después es multiplicar y sumar todos estos valores, y voy a tener un valor solo al final, que es decir, voy a tener un solo valor de acá. Lo que pasa es que este valor de acá antes era calculado por esto de acá, esta primer par 301582272, por estos pesos, lo multiplicaba y lo sumaba. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero por 3. Es decir, esto del canal rojo,
por este del canal rojo, esto del verde por esto del verde, esto del azul por esto del azul. Multiplico y sumo en este caso los 27 valores y tengo un solo valor de salida. Acá estamos viendo este ejemplito de esto. Qué bien. Entonces, de salida lo que vamos a tener es una matriz que va a tener las siguientes dimensiones. Acá es importante traquear las dimensiones porque se empieza a hacer un ligue. Y está bueno entender esto. Yo al pasar por un filtro, como lo que vi, voy pasando y de todo esto calculo un solo valor. Entonces lo que yo voy a tener es una matriz a la salida de n, siendo n la dimensión de la imagen. Vamos a superar acá es n por n, pero esto puede ser h, w, height, width de la imagen. Menos f, que es la dimensión del filtro, en altura o ancho, en este caso, más 1. Entonces, en este caso, yo tengo una matriz de 1, 2, 3, 6 por 6, por 3 por 3, entonces voy a tener 6 menos 3 más 1, 4. 6 menos 3 más 1, 4. Y esa va a ser la salida, que va a ser la salida de esa capa y la entrada de la siguiente capa. Porque yo tengo que poner los valores, ¿no?, de las capas. Cuando creo en arquitectura y entender también a dónde estoy yendo. Una cosita que es interesante ver acá es el tema del padding. El padding es algo que sirve para dos cositas. Hay un problemita con la forma de convolución, como vimos hasta ahora. Primero, a medida que yo tengo redes súper profundas, ¿no? Cuando vemos arquitecturas más grosas, son muy profundas las redes, tienen muchas capas de convoluciones con algunos otros artilugios en el medio. Y cada vez que voy pasando, se me va achicando la imagen. Entonces, en un momento voy a perder un montón de información de la imagen, que no es lo que quiero. Entonces, una forma de mantener más o menos el tamaño es agregar padding, es decir, agregar ceros alrededor. Entonces, la salida va a tener en cuenta este padding. Entonces, va a tener en cuenta este y va a ser más grande la salida. Entonces, yo puedo manejar que no todo el tiempo en todas las capas se me vaya haciendo cada vez más chiquita hasta desaparecer. Puedo manejar como quiero que se achique eso. Y además, porque los datos de los bordes no estoy utilizando mucho para información. Por ahí la información de los bordes no le estoy dando mucha bola. Porque si empiezo de acá, el kernel lo utiliza una sola vez para el valor de este píxel, pero después se mueve y no lo utilizo nunca más. Entonces, al agregarle el padding, lo usamos una vez, dos veces, y podemos tener más información de los bordes de las imágenes. Si no, información de los bordes de las imágenes lo perderíamos, por lo general. Entonces, al agregarle padding, el filtro le permite habitar más ese borde y poder tener más información justamente para los píxeles, para la combinación de los píxeles. O sea que, como mencionamos al principio, una cosa que estamos perdiendo con las redes fully connected es justamente esta información de cercanía que existe propia en las imágenes entre los píxeles vecinos. Y está bueno tener la influencia del píxel del borde, ¿no? Porque hay mucha información generalmente en los bordes también. Cuando una cámara agarra algo de borde, muchas veces es importante. Entonces no quiero perder esa información. A partir de eso, después hay dos nombres que se usan a veces, los nombro acá como por si lo ven, que es Valid Convolution, una convolución válida, que es cuando no agrego padding, y Same Convolution, que es cuando agrego suficiente padding para que la imagen de entrada de salida tenga la misma dimensión que la imagen de salida. Entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, al agregar padding, se le agrega este término 2P, que es 2 padding. Se agregó un solo cero, es 2, se agregó 2, será 4. De esta manera yo puedo obtener el valor de la imagen de salida. De la matriz de salida. Otro siguiente hiperparámetro que van a ver mucho en las convoluciones es stripe. El stripe lo que te dice es de que cada cuánto mueve el kernel. Es decir, acá el kernel lo estoy moviendo cada uno, ¿no? Tengo un kernel acá, muevo uno al costado, muevo uno al costado. Eso lo que hace es tener mucho detallito, mucho detallito de la imagen, de la influencia de píxel a píxel al costado, pero muchas veces queremos algo menos detallado en una imagen, queremos algo un poco menos granular, y aparte porque genera un montón de datos salida, utiliza mucho más recursos y es más lento. Entonces uno va probando también son hiperparámetros, pero que también que es la stride. La stride me permite a mí decirle cada cuántos pasos yo quiero que se mueva ese kernel. Y se le agrega ese valor que es la stride acá, que va al denominador, y ahora de esta manera se calcula el tamaño de la imagen de salida, teniendo en cuenta el padding y el stride. Acá tenemos un ejemplo que no hay padding, es decir, no se le agrega ningún dato extra,
y el kernel va pasando con 2 estrellas. Si pasa de 1, saltea 2 datos, saltea 2, y va moviendo el kernel de esa manera. Y acá tenemos un ejemplo que agrega same padding, que es decir, porque quede igual la entrada y la salida, agrega un solo 0, y no hay strife, es decir, se va moviendo de a 1 el kernel. Son hiperparámetros para utilizar. Ahora, yo hasta ahora tuve un solo filtro, ¿no? Para los 3 canales, pero un solo filtro. Y yo, por ejemplo, esto me aprendió que detecta bordes verticales. Pero yo por ahí quiero bordes oblicuos, formas más curvaditas, que me detecte esquinas. Entonces, ¿para qué limitarme a un solo filtro si puedo ponerle N? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es poner la cantidad de filtros que yo quiera para empezar a armar esa red convolucional. Este va de repente a detectar eh, ejes verticales, este puede detectar curvitas, y puedo meter miles de filtros en una capa para que aprenda lo que necesite para la siguiente capa. Entonces, este de acá, como vimos antes, esto sin stripe, sin padding, va a generar una salida de 4x4, porque pase 3x3 por acá, en las 3 capas y las suma y las multiplica y genera esto, cada uno de los lugares de salida de la matriz, y este filtro genera otra. Entonces, la siguiente capa lo que va a tener como entrada es una imagen de 4x4 por 2 canales. Si yo acá tengo 100, va a tener una imagen de 4x4 por 100 canales. Es decir, se achicó la imagen de entrada de la siguiente capa, que va a ser una imagen ya deformada con features, pero se agrandó en cantidad de canales. Entonces, se profundizó la cantidad de canales, que tienen otro significado los canales ahora, para hacer la salida de los diferentes tipos de filtros, pero la imagen es un poco más chica. Entonces yo empiezo a jugar en la red, a veces con achicar un poco el tamaño, pero darle más canales. Bueno, esto lo dejo acá para que lo vean después, un poco de notación, por eso hace falta de cómo, de cálculos, después le voy a pasar esto, de cómo calcular los tamaños de los filtros, los de las diferentes etapas de una red, que es interesante tener en claro eso. Entonces, para ya ir finalizando, una cosita que vamos a ver es, bueno, vamos, una vez que tenemos todos estos conceptos de convolución, a ver lo que es una red convolucional, que básicamente es unir todo esto que fuimos viendo. Una red convolucional, en general, de forma básica, tiene 3 tipos de layers, de capas. Una capa de convolución, una capa de pooling y una capa de fully connected, puede estar o no, que es las redes que vimos al principio, que se utiliza para hacer la clasificación final. Muchas veces se utiliza la convolución para aprender las features, y una vez que tengo todas estas features, son la entrada a una red convolucional, una red, perdón, fully connected, que ya no es lo mismo que meter la imagen cruda, sino todo esto que te dije de aprender bordes y aprender patrones más complejos, lo hace la red convolucional, y esta fully connected al final realiza la clasificación final. Entonces, estas 3 capas generalmente, hay muchas otras en las arquitecturas más nuevas, pero son las 3 capas básicas que generalmente aparecen en la red neuronal convolucional. Vamos a ver un poquito de la capa de pooling, que es bastante simple, y tiene la característica que no se aprende ningún parámetro, tiene más que nada objetivos de cómputo, pero no participa en el proceso de aprendizaje, es decir, no tiene parámetros que actualizar y para aprender. Tenemos 2 tipos de pooling, max pooling y average pooling. Lo que hace pooling es, definimos un filtro de n por n, ese filtro se decide por 2 parámetros que son el filter size, es decir, si es 2x2, 3x3, o lo que yo decida que es, y el stride, es decir, la forma y cada cuánto se va a ir moviendo en la capa, en esta de acá. En este caso tenemos un filtro de 2x2 con un stride de 2, con lo cual va a calcular esto primero, se va a mover 2, va a calcular esto primero, se va a mover 2, va a calcular esto, y después esto de acá, por colores. Lo que hace básicamente es tomar el valor máximo de los valores de estos 4 del tamaño del filtro. 2x2, de estos 4 va a tomar el valor máximo y lo pone acá. El máximo lo pone acá. El máximo lo pone acá. Y en el average va a tomar el promedio. Con un floor. Hay de todo. Hay intuiciones que dicen que en realidad lo que hace es detectar en diferentes áreas de la imagen donde hay un patrón, o ayuda en el cómputo a detectar un patrón donde hay presencia de algo que sirve para la capa posterior o no. Pero en realidad, por lo menos lo que yo tengo entendido en general, lo que he visto en general y en base a uso,
Se utiliza porque se ha experimentado un montón con esto y funciona, ayuda un montón, acelera el proceso de aprendizaje y también ayuda con el overfitting de las redes. O sea que de manera experimental se ha olvidado que funciona. Entonces, generalmente se pone una capa de convolución y una capa de pooling después, una capa de convolución y una capa de pooling después. Algunos autores llaman que una capa convolucional es la combinación de estas dos y algunos lo separan. Por lo general, yo he visto que lo ponen como una sola capa, una capa de convolución y una capa de pooling, inmediatamente después. Vamos a implementar ahora rápidamente, aunque no cambia mucho, este proceso que vimos anterior, pero con una red convolucional. Queremos la imagen de los dígitos escritos a mano, que es de los hand digits de MNIST que tenemos. Así que daré una arquitectura de una red convolucional para poder clasificar este tipo de imágenes. Es decir, paso por una etapa de convolución. En este caso lo que hago es agregar 32 filtros de 28 por 28, es decir, pasan 32 filtros que van dando vuelta por esta imagen. Luego de acá pasa otra capa de 14 filtros, hasta que al final hago un flatten y lo meto en una red convolución, a una red fully connected para finalmente clasificar entre 0 y 9 que tengo. Bueno, una cosa que me olvidé de decirles. Entre la red convolucional y la max pooling también va siempre, como en toda red neuronal, una no linealidad. Porque si no estaría aprendiendo nada. Serían todo combinaciones lineales y no importa el tamaño, estaría aprendiendo una función lineal. Si es 1.000.000 de datos, de parámetros o 10 parámetros, al fin y al cabo no va a obtener más que una función lineal. Entonces siempre se le mete una no linealidad para poder aprender patrones más complejos en el medio. Acá hay un texto que lo estuvimos hablando de qué ventajas tiene para este tipo de problemas, que pueden ser también de texto, parámetros, por ahí muchas veces problemas donde hay una relación de influencia entre segmentos adyacentes en un tipo de dato. Puede ser el título, para aprender títulos de publicaciones en un e-commerce, que son cortitos y hay una fuerte dependencia cercana entre las cosas, entre palabras adyacentes, no solamente imágenes, ¿no? Pero bueno, para todo el problema de computer vision se utilizó muchísimo, como también de biométricas y cosas de ese estilo. Las ventajas que tiene es esto, justamente, parameter sharing. Por ejemplo, una vez que yo aprendo un detector, por ejemplo, de eje vertical, para seguir con el ejemplo, lo puedo utilizar un montón de imágenes, lo puedo utilizar un montón de capas de la siguiente, no tiene que aprender un montón de parámetros. Esos parámetros chiquititos lo puedo utilizar un montón después. Y otra que es lo esparzo de las conexiones. Es decir, vamos a hacer un ejemplito acá. Si yo tengo una imagen, por ejemplo, de 32 por 32, RGB por 3, de entrada, ¿no? Y utilizamos un filtro 5 por 5 de 6 canales. O sea, tengo una imagen de 32 por 32, RGB, y después pongo un filtro 5 por 5 con 6 filtros, digamos, sería, de 5 por 5, 6 canales de sala. Esto lo que hace... Qué tonto. Esto lo utilice. 28 por 28 en realidad. Sí, la salida está. 32 menos los 5 más 1 me da, voy a tener salida a la salida de postconvolución. Voy a tener 6 de imágenes o matrices de 28 por 28, 6 matrices de ese tipo. Si usara esto más o menos nos da 156 parámetros, ¿no? Eso voy a tener la salida de una capa de convolución. Si para la misma imagen, ¿no?, utilizara una red fully connected, yo tendría 3072 parámetros para la imagen y 4704 unidades en la siguiente capa. Un equivalente, pero con redes convolucionarias, redes fully connected. Esto me daría 14 millones de parámetros. Es decir, si ustedes comparan la cantidad de parámetros, son de órdenes y órdenes de magnitud menos. Es decir, la red convolucional lo que hace justamente es aprovechar las características, que eso es clave en todo tipo de redes neuronales, en todo tipo de aprendizaje automático en realidad, que utilizar que aproveche mejor las características de los datos de entrada. Justamente por esto de parameter sharing y sparsity of connections, es que yo
para este tipo de datos, utilizar la red convolucional me permite optimizar enormemente resultados y en cuanto a cómputo, ¿no? Entonces me permite hacer redes mucho más profundas que aprendan problemas mucho más complejos, debido a que tengo mucho menos parámetros y los puedo usar en hardware, básicamente, me da el hardware para poder hacerlo. Entonces, el mismo problema de antes lo implementamos en una red convolucional y vamos a tener, como dije, una etapa convolucional utilizando los módulos que ya me da PyTorch, pero si no es crear una matriz, un kernel y realizar la convolución con un kernel size de 5, como vimos anteriormente, y al final la fully connected para clasificar. Entregamos lo mismo y la misma cantidad, bueno, luego se puede reutilizar exactamente lo mismo que vimos antes y pasar por el proceso de fit, que, bueno, tenemos mucho mejores resultados que lo anterior, pero se puede esperar el mismo resultado, pero utilizando órdenes y órdenes de magnitud menos de parámetros. Si tuviera que utilizar la misma cantidad de parámetros que utilicé antes, puedo tener resultados enormemente mejores. Una cosita antes de terminar que me gustaría mencionar es que, especialmente con redes convolucionales y para imágenes, se utilizan mucho, bueno, hace unos años también para otro tipo de arquitecturas, para redes recurrentes, también se utiliza una cosa que se llama transfer learning. ¿Qué pasa? Yo por ahí no tengo suficientes datos, no tengo millones y millones de datos para poder aprender, utilizar una red muy profunda, porque mientras más profunda es la red, tengo mucho más parámetros, necesito más datos para poder aprender, entrenar bien. Si no, la red, al ser tan poderosa, hace un overfitting, es decir, aprende de memoria los datos de entradas. Y yo no tengo los recursos muchas veces que tienen las empresas gigantes, o algunas universidades en el pasado, para poder entregar redes grandes. Entonces me tengo que limitar a arquitecturas chiquitas y no tener grandes resultados. Gracias a esta característica que vimos acá, voy a escribir para arriba un poquito, acá, que las capas van aprendiendo en órdenes de complejidad, parámetros, diferentes formas, texturas, y la combinación de filtros y filtros cada vez más complejos, me permite ir aprendiendo cosas a medida que voy profundizando en la red. Todo lo que puedo hacer es utilizar una red preentrenada, utilizando pesos, por ejemplo, del concurso de ImageNet, que compiten de todo el mundo, y ahí proponen arquitecturas que son muchas las que están en las ganadoras de ImageNet, son las que están muchas veces en las librerías para utilizar. Y yo lo que tengo son los pesos de esa red, es decir, los resultados, los pesos de cada capa de esa red que ganó el concurso, que está optimizada para ese concurso, que tiene 1000 clases a la salida. Lo que yo puedo hacer entonces es decir, che, mira, voy a usar esta misma arquitectura, que es un monstruo y funciona tan bien, pero yo tengo un problema con 5 clases y quiero clasificar esto, que no es lo mismo que utilizó aquello. Bueno, pero esas redes fueron entrenando un montón de datos y hay patrones comunes a todas las imágenes, como bordes, texturas, círculos. Entonces lo que yo puedo hacer es decirle, che, las primeras capas de la red, hasta donde yo crea que me puede servir, y eso lo voy viendo experimentalmente, me lo voy a quedar. Me voy a quedar los pesos de la red de esta preentrenada. Y voy a entrenar a partir de eso, utilizando ya todas estas cosas que aprendió, las últimas capas con los datos que yo tengo, que son menos. Entonces, de esa manera, ya cuando paso los datos, ya tengo un montón ganado, porque ya toda la primera parte de detección de un montón de cosas más sencillas de las imágenes, los tengo de una red que aprendió con una red monstruosa que aprendió con un montón de datos, millones y millones de datos. Entonces, eso me permite a mí entrenar con mucho menos recursos de hardware, mucho menos presupuesto, redes neuronales sumamente poderosas. Y luego llega un formato que se llama fine tuning, que es al final de todo, entreno todo con un poquito, aprender re poquito de todos los datos. Eso se llama transfer learning, y algo súper poderoso que trajo también, se empezó a usar mucho con las redes convolucionales. Y es lo que van a usar en la mayoría de los casos, digamos, van a partir de pesos ya precodificados, y a partir de eso reentrenar su red, viendo qué peso dejar, qué no, entender el problema, y claramente tirando las capas superiores, porque tienen diferente cantidad de clases, poniendo una red suya ahí, anexándola a esta, etc. Pero van a utilizar un montón de cosas ya ganadas de equipos de investigación gigantes por años. Eso está muy bueno en cuanto a lo que es también la compartición del conocimiento y los resultados. Bueno, acá hay un par de aplicaciones, como para listar un par de aplicaciones, las redes convolucionales que se utilizan para todo. Lo usamos recién para clasificación de imágenes, de dígitos,
para detección de emociones faciales, para detección de objetos, peatones y cosas en vehículos autómatas, autenticación biométrica, traslación automática. Eso es para, por ejemplo, un ejemplo fuera de Computer Vision, etcétera, etcétera. Hoy en día son de las redes más utilizadas. Bueno, eso sería todo. Buenísimo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Miles, pero Bueno, Adelante. no específicas, pero bueno, el tema que es complejo, a ver, es simple cuando tenés la experiencia de Renzo, pero complejo cuando está arrancando. Así está muy bueno, muy bueno. Ok, ¿alguien más? a la gente que es de EXO y si le interesa un poco de esto, yo les invito a que me escriban y si tienen ganas podemos empezar un proceso de aprendizaje de esto o de lo que quieran mediante, podemos ver cursitos, cosas así y empezar con un proyectito que les interese escalado y claramente siguiéndolos y todo, así que siéntase libre de escribir. Buenísimo. Bien. Todavía ando con ganas de hacer algunas cosas, no sé si él te contactó ya, ¿no? Sí, Claro. Ok, Queda no hay más grabado esto, ¿no? preguntas. Queda grabado esto, lo van a subir en algún lado. Sí, sí, está grabado, Edu, así que queda la Genial, grabación. genial, genial. Perfecto. Si quieres, Renzo, puedes dejar de compartir. Y si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, si no, terminamos. Bueno, buenísimo. Bueno, estamos. Bueno, la próxima Tech Talk es el 12 de julio, así que están todos invitados a eso también. ¿De qué Eh, tema es? ¿Vane, saben qué tema es ya o todavía no sé? no sé, Cele, ¿tenés el nombre? Ahí les digo, es de QA Automation, Ujú, Bueno, la de 10. Dino. De 10. con Dino. Así que bueno, los esperamos en esa. Cualquier cosa se pueden comunicar con Renzo. Y nada, muchísimas gracias.